Escucha esto con atención, porque lo que estás a punto de oír no es una metáfora, no es una exageración y no es una leyenda construida con el paso del tiempo. Es un episodio registrado en la historia bíblica donde un solo ángel cambió el destino de una nación entera en una sola noche. 185.000 soldados, entrenados, armados y convencidos de su victoria, despertaron sin vida sin haber librado batalla. Y no fue un ejército humano quien los derrotó. En aquel tiempo, el mundo conocía una sola verdad: Asiria era invencible. Sus ejércitos arrasaban ciudades, humillaban reyes y dejaban tras de sí ruinas y exilio. Ninguna nación había resistido su avance. Ningún dios había protegido a su pueblo frente a su poder. Y ahora Jerusalén estaba rodeada. El rey Ezequías lo sabía. No gobernaba en una época de estabilidad, sino en un tiempo donde cada decisión podía significar la supervivencia o la destrucción total. A diferencia de muchos reyes antes que él, Ezequías no construyó su poder sobre alianzas frágiles ni sobre ídolos vacíos. Desde el inicio de su reinado, tomó una decisión que lo definiría para siempre: confiar en Dios incluso cuando hacerlo parecía una locura. Ezequías no heredó un reino fuerte. Heredó un pueblo debilitado, amenazado y marcado por errores pasados. Aún así, decidió limpiar la nación de prácticas que habían corroído su identidad. Derribó altares, destruyó símbolos que habían sido convertidos en ídolos y devolvió la adoración a su centro original. No fue una reforma popular, fue una reforma necesaria. Mientras tanto, al norte, el poder asirio avanzaba como una tormenta imparable. Ciudades fortificadas caían una tras otra. Reyes se rendían antes de luchar. Y los que se resistían eran aplastados sin misericordia. El mensaje era claro: resistir era inútil. Cuando el ejército asirio llegó a las puertas de Judá, la amenaza dejó de ser lejana. Ciudades enteras fueron conquistadas. Solo Jerusalén permanecía en pie. Una ciudad amurallada, sí, pero pequeña frente a una maquinaria militar que había derrotado imperios enteros. Ante esa presión, Ezequías cometió algo que muchos habrían hecho. Intentó negociar. Reconoció su error. Envió tributo, plata, oro. Incluso despojó el templo para reunir la suma exigida. No fue un gesto de debilidad, fue un intento desesperado de ganar tiempo. Pero el enemigo no buscaba solo riquezas. Buscaba humillación total. Aunque recibió el tributo, el rey asirio envió a sus emisarios para exigir la rendición absoluta. No querían acuerdo. Querían quebrar la voluntad del pueblo. Y lo hicieron de la forma más cruel posible, atacando su fe. Los mensajeros se colocaron en un punto visible, donde todos pudieran oírlos. No hablaron en secreto. Gritaron en el idioma del pueblo. Ridiculizaron a su rey. Se burlaron de su Dios. Les dijeron que ninguna deidad había podido salvar a otras naciones y que Jerusalén no sería la excepción. El objetivo no era solo militar, era psicológico. Querían sembrar miedo, duda y desesperanza. Querían que el pueblo se rindiera antes de que comenzara el asedio. Y durante unos momentos el silencio dominó la ciudad. Nadie respondió. Nadie gritó. Nadie contraatacó con palabras. Ese silencio no fue cobardía. Fue obediencia. Cuando Ezequías recibió el mensaje, no respondió con discursos heroicos ni con promesas vacías.
Rasgó sus vestiduras. Se humilló. Y fue al único lugar donde sabía que podía encontrar una respuesta real. Entró en la casa de Dios. En lugar de reunir generales, reunió palabras. En lugar de planear estrategias militares imposibles, presentó la amenaza delante de Dios. Literalmente. Extendió la carta del enemigo y la colocó ante él. No para informar, sino para confiar. Esa escena lo cambia todo. Un rey, rodeado por el ejército más poderoso del mundo, eligiendo la oración cuando la lógica decía rendición. Ese acto no fue debilidad. Fue valentía en su forma más pura. Ezequías no pidió gloria personal. No pidió venganza. Pidió que el nombre de Dios no fuera profanado. Que quedara claro que no todos los dioses eran iguales. Que el mundo supiera que había una autoridad superior a cualquier ejército humano. Y en ese momento, cuando no quedaban opciones visibles, la respuesta comenzó a moverse. No desde las murallas, no desde los cuarteles, sino desde un plano que ningún soldado podía ver. La respuesta no llegó en forma de estrategia militar ni de refuerzos humanos. No hubo señales visibles en el cielo durante el día, ni movimientos sospechosos en el campamento enemigo. Todo parecía seguir igual. Los soldados asirios seguían confiados. Jerusalén seguía rodeada. El silencio continuaba. Pero esa noche, cuando la ciudad dormía con miedo contenido y el ejército enemigo descansaba convencido de su victoria, algo ocurrió fuera del alcance humano. No hubo alarma, no hubo gritos, no hubo combate. Solo una intervención silenciosa y absoluta. La Biblia no describe al ángel con detalles físicos. No habla de alas, ni de armas, ni de forma. Y eso no es un descuido. Es una declaración. Porque el poder que actuó esa noche no necesitó espectáculo. No necesitó ser visto para ser definitivo. Mientras los soldados dormían, uno por uno, el ejército más temido del mundo dejó de existir como fuerza. 185.000 hombres cayeron sin levantar una espada. No fue una plaga natural descrita como accidente. No fue una revuelta interna. Fue una acción directa, precisa y limitada en el tiempo. Cuando amaneció, el panorama era imposible de explicar. Donde antes había filas organizadas, ahora había silencio. Donde antes había amenaza, ahora solo quedaban cuerpos. Ninguna muralla había sido tocada. Ninguna flecha había sido disparada desde Jerusalén. La ciudad seguía intacta. El rey de Seir no pudo negar lo ocurrido. Tampoco pudo explicarlo. El ejército que lo había llevado a la cima del poder había sido destruido en una sola noche sin que él pudiera hacer nada. La derrota no vino de una nación rival, sino de una fuerza que no podía combatir. Derrotado, humillado y sin ejército, regresó a su tierra. No como conquistador, sino como sobreviviente. El mismo hombre que había blasfemado, que había ridiculizado la fe de otros pueblos y que se había proclamado invencible, volvió en silencio. Y su historia no terminó en gloria. Tiempo después, mientras adoraba en el templo de su propio Dios, fue asesinado por sus propios hijos. No en el campo de batalla, no frente a un enemigo digno, sino en un lugar que él consideraba seguro. El contraste es brutal. El hombre que creyó controlar su destino fue derrotado donde menos lo esperaba. Este desenlace no es casual. La Biblia lo presenta como una consecuencia directa.
no solo por la violencia ejercida, sino por la arrogancia sostenida. Porque el verdadero conflicto nunca fue solo militar, fue espiritual. Y aquí es donde el ángel vuelve a aparecer, aunque no se le nombre otra vez. Su acción ya había hablado por él. No necesitó repetirla. No necesitó reconocimiento. Cumplió su misión y desapareció del relato. Esto nos deja una enseñanza profunda. El poder real no siempre se manifiesta de forma visible. A veces actúa en silencio. A veces resuelve lo imposible mientras el mundo duerme. Y cuando se revela, ya no hay marcha atrás. La historia de Ezequías no es solo la historia de un rey fiel. Es la historia de una decisión tomada cuando todo parecía perdido. De elegir confiar cuando rendirse parecía lo más sensato. De mantener la fe cuando las amenazas eran reales y el miedo estaba justificado. Ezequías no ganó porque fuera más fuerte. Ganó porque supo dónde llevar su temor. No lo convirtió en pánico, lo convirtió en oración. No lo ocultó, lo presentó. Y eso marcó la diferencia. El ángel que actuó esa noche no fue enviado para impresionar, sino para cumplir. No vino a negociar, vino a ejecutar. Y su intervención demostró algo que se repite una y otra vez en la Biblia: ningún poder humano es absoluto. Puedes tener el ejército más grande, la estrategia más avanzada, la reputación más temida. Pero cuando cruzas ciertos límites, cuando la soberbia sustituye a la prudencia y la burla reemplaza al respeto, te enfrentas a fuerzas que no responden a la lógica humana. Esta historia no intenta glorificar la violencia. Intenta recordar que hay momentos en los que la historia se decide fuera del alcance humano. Que no todo se resuelve con fuerza. Y que la fe, cuando es auténtica, no es pasiva. Es una forma de resistencia. Si has llegado hasta aquí escuchando, probablemente ya no ves este relato como una simple historia antigua. Ves un patrón, una advertencia, una confirmación de que el poder tiene límites y que la arrogancia siempre cobra su precio. Hay algo en esta historia que incomoda porque rompe una idea muy arraigada, que la seguridad siempre depende de la fuerza visible. Asiria tenía números, experiencia, reputación. Jerusalén tenía muros, miedo y fe. Y aún así, fue la fe la que sobrevivió cuando todo lo demás cayó. El ángel que actuó aquella noche no necesitó refuerzos ni segundas oportunidades. Su intervención fue única, definitiva y silenciosa. Eso nos obliga a replantear cómo entendemos la verdadera fuerza, porque la fuerza que más transforma no siempre hace ruido. A veces actúa cuando nadie la ve, pero sus efectos son imposibles de ignorar. Ezequías no sabía cómo ni cuándo llegaría la respuesta. No recibió un plan detallado. No tuvo garantías visibles. Lo único que hizo fue mantenerse firme cuando todo invitaba a ceder. Y ese detalle es crucial. La fe que espera resultados inmediatos no es fe, es negociación. La fe real se mantiene incluso cuando no hay señales. El pueblo también tuvo un papel importante. Cuando el enemigo los provocó, cuando intentó dividirlos, cuando les ofreció falsas promesas de paz, guardaron silencio. No porque no tuvieran miedo, sino porque confiaron en la instrucción de su rey. Ese silencio fue una forma de resistencia. A veces, no responder es la respuesta más poderosa. La Biblia muestra que el enemigo no solo ataca con violencia, sino con palabras. Ridiculiza,
Sue, confunde, promete. Y muchas derrotas ocurren antes de que empiece la batalla en la mente. Jerusalén no cayó porque no permitió que el miedo gobernara antes del ataque. Cuando la noche pasó y el amanecer reveló el resultado, no hubo celebración inmediata. Hubo asombro. Hubo silencio. Hubo una comprensión profunda de que algo había ocurrido más allá de la lógica humana. Esa es una reacción que se repite cada vez que lo imposible sucede. Primero el silencio, luego la certeza. El rey asirio se fue con vida, pero sin poder. Y eso es importante. No todo castigo es inmediato ni total. A veces, la derrota más grande es seguir viviendo, sabiendo que ya no eres quien creías ser. Que tu autoridad se ha roto. Que tu invencibilidad era una ilusión. La historia no termina con el ángel. Termina con una lección que atraviesa generaciones. No se trata de esperar milagros como escape, sino de entender que hay momentos en los que la única opción sensata es confiar más allá de lo visible. No porque sea fácil, sino porque no hay otra salida real. Este relato también nos recuerda que no todas las amenazas se resuelven con acción inmediata. Algunas requieren paciencia, otras requieren silencio y otras humildad. Ezequías intentó primero resolverlo a su manera y falló. Solo cuando dejó de apoyarse en soluciones parciales, la historia cambió. Eso conecta directamente con nuestra vida. Todos enfrentamos asedios. No siempre con ejércitos, pero sí con presiones constantes, decisiones imposibles y miedos que parecen rodearnos. Y muchas veces buscamos pagar el precio que sea con tal de que el problema desaparezca, aunque eso signifique vaciar lo que es sagrado para nosotros. La historia de Ezequías muestra que no todo se compra, no todo se negocia y no todo se evita. Hay batallas que no se ganan haciendo más, sino confiando mejor. Y hay momentos en los que resistir no significa luchar, sino permanecer. El ángel que derrotó a 185,000 soldados no vino a demostrar fuerza, vino a establecer un límite. Un límite que ningún poder humano podía cruzar. Y ese límite sigue siendo relevante hoy. Porque el problema nunca ha sido la cantidad de soldados, sino la soberbia de creer que todo depende de ellos. Y aquí es donde todo se ordena. Porque esta historia no fue escrita solo para impresionar con números imposibles o milagros espectaculares. Fue preservada porque revela una verdad que sigue vigente hoy. Hay momentos en los que la fuerza humana llega a su límite, y lo que marca la diferencia no es cuánto controlas, sino a quién confías lo que no puedes controlar. Ezequías no fue salvado por ser perfecto. Fue salvado porque, cuando entendió que no podía sostener la situación por sí mismo, dejó de fingir control. No negó el peligro. No minimizó la amenaza. No se refugió en discursos vacíos. Reconoció su fragilidad y actuó desde ahí. Y esa honestidad fue el punto de quiebre. El ángel que derrotó a 185,000 soldados no apareció para premiar la valentía militar ni la estrategia brillante. Apareció cuando la soberbia del enemigo había cruzado un límite y cuando la fe del rey había dejado de apoyarse en soluciones humanas. Esa combinación es clave. No es magia. Es alineación. Esta historia nos recuerda que el silencio, la paciencia y la confianza no son pasividad. Son decisiones activas. Jerusalén no gritó. No negoció. No respondió a las burlas. Esperó.
Y esa espera no fue pérdida de tiempo, fue resistencia consciente. También nos recuerda algo incómodo: no todas las amenazas se resuelven rápido. Algunas requieren atravesar la noche. Ezequías no vio el milagro cuando oró. Lo vio después, cuando amaneció. Y eso nos enseña que la fe auténtica no exige resultados inmediatos, se sostiene incluso cuando no hay garantías. El rey de Asirio creyó que su poder era absoluto porque nadie lo había detenido antes. Pero el hecho de que algo no haya sido detenido aún no significa que no tenga límite. Significa que ese límite no ha sido alcanzado. Y cuando lo fue, todo cambió en una sola noche. La derrota de aquel ejército no fue solo militar, fue simbólica. Demostró que la historia no la escriben solo los más fuertes, sino también los más fieles. Que el control humano es frágil y que la arrogancia, tarde o temprano, se encuentra con una fuerza que no puede dominar. Hoy no vivimos asedios con murallas ni ejércitos a la vista, pero seguimos enfrentando presiones que nos rodean, que nos intimidan y que intentan quebrar nuestra confianza. Promesas fáciles, amenazas constantes. Voces que dicen que resistir no vale la pena. Esta historia sigue hablándonos porque el patrón es el mismo. La pregunta final no es si crees en ángeles o en milagros. La pregunta es esta: ¿qué haces cuando ya no puedes sostener la situación con tus propias fuerzas? ¿Te rindes? ¿Negocias lo esencial? ¿O llevas la carga al lugar correcto? Porque la verdadera enseñanza no es que un ángel venció a un ejército. Es que una decisión correcta, tomada en el momento más oscuro, puede cambiarlo todo. Incluso cuando no lo ves de inmediato. Y ahora quiero que hagas algo simple. Ve a los comentarios y escribe una sola palabra que resuma lo que esta historia te dejó. Puede ser confianza, fe, resistencia, límite o la que resuene contigo. Escríbela. Porque cuando pones en palabras lo que comprendes, dejas de ser solo oyente y empiezas a integrar el mensaje. Hay batallas que no se ganan luchando más, sino confiando mejor. Y esta historia existe para recordártelo.